Hoy vamos a ver entonces el tema de la demanda. La demanda entonces se encuentra consagrada en el artículo 25 del Código de Procedimiento del Trabajo, el cual consiste en un escrito que plasma la voluntad del actor con la finalidad de que les sea reconocido un derecho sustancial. Esta demanda entonces, o este escrito, pone en marcha el aparato jurisdiccional para que, una vez integrado el contradictorio, sea el juez quien resuelva la litis controvertida. Hay solamente una excepción donde la demanda puede instaurarse de manera verbal, y es en los procesos de única instancia. Sin embargo, desde la práctica, valga la redundancia, esta práctica de instaurar la demanda de manera verbal no se da, pues obviamente contamos con una congestión de despachos donde es bien difícil que se dé la presentación de la demanda de manera verbal. La demanda entonces tiene que contener los requisitos contenidos en el artículo 25 del Código de Procedimiento del Trabajo. Los requisitos son: la primera, designación del juez a quien se dirige. Para esto entonces es importante tener en cuenta los factores de competencia. Entonces se dirige, por ejemplo, al juez laboral del circuito de Medellín, o al juez de pequeñas causas laborales y competencias múltiples de Medellín, o al juez laboral del circuito de Envigado. Dependiendo del factor de competencia, irá dirigida la demanda. 2. El nombre de las partes y de su representante legal si no pueden comparecer por sí mismas. Por ejemplo, en el caso que el demandado sea una persona jurídica, pues ya sabemos que una persona jurídica es un ente ficticio y que no puede comparecer por sí mismo. En este caso entonces necesitará comparecer a través de un representante legal. Lo mismo pasaría si el demandante es un menor de edad. Sabemos que el menor de edad necesita entonces de representante legal para poder comparecer al despacho. Por ejemplo, cuando un menor de edad ha sido menor trabajador y le han quedado debiendo sus prestaciones sociales, o cuando el menor de edad, por ejemplo, va a reclamar una pensión de sobreviviente. Tendrá que comparecer al proceso a través de su representante legal. Tercer requisito: el domicilio y la dirección de las partes. Entonces no basta con la dirección del demandante y del demandado, sino que también hay que nominar el domicilio. Por ejemplo, no basta con colocar la dirección, sino que adicionalmente hay que colocarle _Medellín, _Itagüí, _Sabaneta, como ejemplos. Si se ignora el domicilio del demandado, esto en laboral es muy difícil, y más cuando se demandan personas jurídicas, pero si se ignora el domicilio del demandado, deberá manifestarse que no se conoce el domicilio del demandado, y se entenderá que esa manifestación se hace bajo la gravedad de juramento con la sola presentación de la demanda. Cuarto, tenemos nombre, domicilio y dirección del apoderado judicial, del demandante, si fuera el caso. Ya ustedes se leyeron el documento que les puse de conciliación. Ese documento trae los temas de conciliación, sujetos procesales y derechos de postulación. Tenemos que, por regla general, para acceder a la jurisdicción laboral se necesita derecho de postulación, excepto en los procesos de única instancia, donde se puede actuar en causa propia, que no se necesitará apoderado judicial si se quiere actuar en causa propia. De lo contrario, si se está actuando a través de derecho de postulación, entonces se necesita nombre del apoderado, domicilio y dirección. Quinto, la indicación de la clase de proceso. Se debe entonces indicar si estamos ante un proceso ordinario, a su vez si es un proceso ordinario de única instancia o un proceso ordinario de primera instancia. O también hay que indicar si estamos frente a procesos especiales. Por ejemplo, si es un proceso especial de fuero sindical, si es un proceso especial ejecutivo, si es un proceso especial de acoso laboral, si es un proceso especial de calificación del cese ilegal de actividades, si es un proceso arbitral. Porque es importante identificar si es un proceso ordinario de única o de primera, o si es un proceso especial, porque cada proceso tiene caracterizado sus propias etapas procesales.
Sexto, lo que se pretenda, expresando con precisión y claridad las pretensiones, las cuales se formularán por separado. Entonces, vemos demandas donde, por ejemplo, van a solicitar prestaciones sociales. Dice, reconózcase y páguese en las prestaciones sociales. Las prestaciones sociales son muchas. ¿Cuáles son las prestaciones sociales? Primas de servicios, auxilio a la cesantía, intereses a la cesantía, el auxilio de transporte. Entonces, decir, páguese las prestaciones sociales no está siendo clara a qué se refiere con ese pago. Entonces, es necesario que se especifique cuál prestación se va a solicitar en las pretensiones. Igual deben de expresarse con claridad, con precisión y expresarse por separado. 7. Los hechos y omisiones que sirvan de fundamento a las pretensiones, clasificados y enumerados. Si nosotros observamos en los hechos y omisiones, sí se exige que se presenten debidamente enumerados, es decir, 1, 2, 3, 4. En las pretensiones simplemente se exige que se presenten por separado. No necesariamente tienen que ir debidamente enumerados. Obviamente, si usted quiere presentar una buena demanda y lo quiere presentar de una manera técnicamente bien organizado, pues enumera las pretensiones. Pero resulta que no. Yo estoy acostumbrado a que no va a poner 1, 2, sino A, B y C. Lo puede hacer. No me gusta ni 1, 2, ni A, B y C y simplemente quiero colocar viñetas. También lo puedo hacer. Pero en los hechos sí deben de ir debidamente enumerados. Ahora, en los hechos y omisiones no necesariamente debo colocarlos cronológicamente. Digamos que es una especie de técnica recomendada, pero cuando hagamos los hechos y omisiones debemos de autoleernos y mirar si es comprensible la historia que le estamos contando, no solamente al juez, sino al demandado. Octavo, los fundamentos y razones de derecho. En derecho laboral es importante no solamente colocar el fundamento, es decir, la fuente formal del derecho que está originando el derecho que voy a reclamar, como por ejemplo la ley, la Constitución, una convención colectiva, un pacto colectivo o una norma internacional. El reglamento interno también puede ser, el contrato de trabajo como ley para las partes, sino que es necesario colocar el motivo, es decir, el por qué esa fuente formal del derecho se me está aplicando a ese caso concreto. Entonces voy a poner un ejemplo, estoy solicitando la declaratoria del contrato realidad. Entonces solicito que se declare el contrato realidad por cuanto voy a aplicar el principio de primacía de la realidad sobre la forma. ¿Qué fundamento puedo utilizar? Artículo 53 de la Constitución, artículo 22 del Código Sustantivo del Trabajo, artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo y artículo 24 del Código Sustantivo del Trabajo. Pero debo explicar por qué esas normas las estoy poniendo. Entonces, por ejemplo, artículo 53, primacía de la realidad sobre la forma, porque las partes, un ejemplo hipotético, firmaron un contrato de prestación de servicios, siendo en la realidad un contrato laboral por cuanto cumple los 3 elementos del contrato de trabajo que se encuentran consagrados en el artículo 22 y 23 del Código Sustantivo del Trabajo. Te estoy explicando el por qué. Por ejemplo, artículo 22. El artículo 22, el que define el contrato de trabajo, define que es aquel por el cual una persona natural presta sus servicios a otra persona que puede ser natural o jurídica bajo la continuada subordinación y dependencia a cambio de un salario o de una remuneración. Entonces yo empiezo a decir, Pedro Pérez estaba prestando sus servicios hacía un año en calidad de contador público. Adicionalmente estaba subordinado porque tenía un lugar de trabajo en la empresa, cumplía un horario, iba a todas las reuniones, trabajaba con los elementos del empleador y adicionalmente tenía una remuneración que se llama honorarios de 1 millón de pesos mensuales, pero en la realidad eso se traduce en un salario. Entonces, ¿qué estoy haciendo yo? Estoy explicando por qué una fuente formal del derecho lo estoy aplicando al caso concreto. Ahora, más adelante el artículo en un parágrafo dice, cuando la parte pueda litigar en causa propia no será necesario el requisito previsto en el numeral octavo. Es decir, si yo estoy actuando en causa propia y no tengo conocimientos jurídicos, no es necesario colocar los fundamentos y razones de derecho porque le trasladaría esa responsabilidad al juez. Octavo, la forma
la petición individualizada de los medios de prueba. Pues obviamente yo soy el demandante. Solamente hay 2 oportunidades para pedir las pruebas y son en la presentación de la demanda y en la reforma de la demanda, excepto que sea una prueba sobreviniente, que ese sí se podría colocar una ABCD, así sea posterior a la presentación de la demanda y le tocará al juez calificarlo si la incluye o no. La petición en forma individualizada de los medios de prueba pues es una cápita supremamente importante. Si yo soy el actor, ¿quién más que el actor tiene toda la intención de demostrar que está en cabeza de él el derecho para que salga avante y favorable la sentencia? Entonces, se debe colocar todos los medios de prueba que pretende hacer valer. Las pruebas documentales que tiene a su favor, por ejemplo, si necesita declaración del testigo, solicitarlo, si va a ser interrogatorio de parte, solicitarlo, si va a necesitar una prueba pericial, solicitarlo, en fin, si necesita inspección judicial, todas las pruebas que pretenda hacer valer se deben colocar desde la presentación de la demanda. No nos debemos confiar en una reforma a la demanda porque de pronto pues se nos pasan los términos y quedamos sin una prueba que de pronto puede ser la prueba reina para que el juez haga su libre convencimiento de los hechos y de pronto resuelva favorablemente el asunto. Y 10º, la cuantía cuando sea necesaria determinarla para determinar competencia. Por ejemplo, si es necesaria la cuantía para decir si es un proceso de única o si es un proceso de primera